del, del Instituto de Historia y Patrimonio. En esta ocasión vamos a seguir trabajando los edificios institucionales, hoy dedicado exclusivamente al patrimonio escolar. Recomendaciones nuevamente, por favor, los micrófonos silenciados durante toda la sesión, hasta tanto se inicie el momento de las preguntas. Para quienes desean certificación, Patricia acaba de subir el formulario de Google para que cada uno lo vaya completando. Y bueno, si les parece bien, damos inicio. La primera expositora en esta ocasión es la arquitecta Florencia Murillo Dazo. La arquitecta Florencia Murillo Dazo es magíster en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Latinoamericano, docente e investigadora en el Instituto de Historia y Patrimonio. Se dedica actualmente a la investigación, conservación y difusión del patrimonio arquitectónico local, desarrollando también tareas de extensión y asesoramientos técnicos de bienes patrimoniales. Realizó publicaciones, dio charlas y participó en reuniones científicas sobre dichos temas. Florencia, tenés la palabra cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Ahora empiezo a compartir la presentación. Me dicen, por favor, si se está compartiendo. Está, dice, iniciando la función compartir. Bien. Perfecto, Flor. Ahí. Bueno, yo voy a hablar hoy sobre el patrimonio escolar de los siglos XIX y XX. Es un tema muy largo, muy abarcativo, por lo tanto, no solamente voy a ir muy rápido, por eso prefiero que estén atentos a las imágenes y después cualquier cosa hacemos preguntas. Y además, bueno, que espero que no se les pase mucho que no me pase mucho en el tiempo. Bueno, yo voy a empezar, no sé por qué no se pasa. ¿Por qué no se pasará, Lau? ¿No tenés la flechita? Está. ¿Está? Ahí está. Bien. Sí, Bueno, yo voy a empezar esta charla con una pregunta. ¿Por qué algunos edificios escolares son parte de nuestro patrimonio? Y una primera respuesta tradicional sería que porque algunas de las escuelas de nuestra ciudad son edificios muy antiguos, con características estilísticas particulares que nos remiten a un contexto cultural particular de nuestra propia historia. Sin embargo, la respuesta, creo, es mucho más compleja. Primero, considerando las funciones particulares que tiene la escuela, lo cual alimentaría esta respuesta, y por otro lado, teniendo en cuenta y repensando dos conceptos fundamentales referidos a un mismo hecho arquitectónico, pero con connotaciones diferentes. Y que son, por un lado, el valor de la escuela pública como institución de la educación, es decir, la escuela como entidad pública, y otra es la arquitectura escolar. Uno cuando dice vamos a analizar una escuela, se empiezan ahí a jugar estos dos conceptos, un juego interno de qué estamos hablando, si de la escuela pública como institución o de la arquitectura escolar. En esta clase lo que nos importa es desarrollar la arquitectura escolar, y en ese sentido la valoración la voy a hacer a partir de tres aspectos: el urbano ambiental, la arquitectónica y la representatividad. Es decir, la valoración urbano-ambiental respecto a los lugares donde se ubicaban las escuelas en los distintos periodos, la arquitectónica considerando las formas, las funciones, las composiciones, los partidos arquitectónicos, en menor medida en esta charla la técnica y las funciones fundamentalmente, y por último la representatividad. Estos tres aspectos se encuentran enlazados y unidos en la historia. Por lo tanto, esta charla se va a organizar a partir de etapas históricas, en donde voy a tomar tres etapas. La primera, que va de 1880 a 1920, la segunda de 1920 a 1940 y la tercera de 1940 a 1952. En la primera etapa, que tomo desde 1880 hasta 1920, denominada modelo liberal, si bien en esta etapa todavía no tenemos, a fines del siglo XIX no tenemos
edificios escolares construidos específicamente con esa función, ya que la educación se impartía en locales alquilados o en casas alquiladas para tal fin, lo cual no reunía las comodidades que se necesitaban para enseñar y aprender. Existían colegios fundados por los religiosos, por congregaciones religiosas que llegaron a nuestra ciudad desde la época colonial, pero era una educación impartida hacia niveles sociales altos, es decir, era una educación para una élite. También creo yo que la importancia de haber tomado el siglo XIX sin tener estos edificios escolares construidos aún es para también considerar hechos culturales fundamentales para entender nuestra primera arquitectura escolar. Uno de esos hechos es la sanción de la Ley de Educación Común, o Ley 1420, que se sancionó en 1884, y que estableció una educación primaria obligatoria, gratuita y laica, y una educación gradual, es decir, dividida en grados que permitió un aprendizaje progresivo. Esta ley de educación común se concibió bajo las ideas del positivismo y del higienismo imperantes en la época y constituyó las bases del sistema educativo. Un sistema educativo muy abarcativo, porque no solamente se ocupaba de la pedagogía, sino que llegaba a establecer pautas para la arquitectura escolar. En este sentido, fue indispensable la actuación de Domingo Faustino Sarmiento, quien ya en 1849, o sea, muchos años antes que se sancione esta ley, había establecido en su libro de la educación popular cuestiones no solamente pedagógicas, sino pautas para una completa, medular y avanzadísima idea del edificio escolar como soporte de la educación. Es así que las primeras escuelas públicas de nuestra ciudad comenzaron a aparecer a principios del siglo XX. Las primeras fueron de 1907, acá las tenemos marcadas, en el casco fundacional, y donde había dispersa otros tipos de escuelas, como pueden ver en este mapa escolar. Hay otras, pero no tienen los locales creados, no son establecimientos creados para esa función. Son locales alquilados y había muchísimas escuelas municipales, provinciales y nacionales. Entonces va a haber una ubicación de estas escuelas estratégicas para abarcar la mayor cantidad de población en edad escolar. Esto va a permitir, por otro lado, que esas escuelas no solamente se congreguen en el casco fundacional, sino también en la ampliación decimonónica. Tipológicamente, estas primeras escuelas, desde el punto de vista formal, se resolvieron de una manera simétrica en partidos tipo claustral, es decir, con un patio central rodeado en en 2, 3 o 4 de sus lados por galerías. También se resolvieron en partidos tipo en L, como podemos ver en la escuela Mitre y en la escuela Moreno, y también hubo casos en los que se resolvió en forma de U. Estas escuelas permitieron, estos grandes espacios permitieron que se incorpore dentro de ellos, como vemos en la escuela Belgrano, vegetación. Incluso en el Colegio Nacional, uno de los patios estaba completamente cubierto de vegetación. Esa vegetación, que no solamente se incorporó en los patios de las escuelas, ocupaba también el perímetro de estas escuelas, ya que estos establecimientos se encontraban separados de la línea municipal por una reja con un muro bajo, como podemos ver en esta foto de la escuela Moreno. Esos jardines tenían un diseño propio, incluso hay algunos, como podemos ver acá, se planteaban equipamiento propio. Esto debido a las ideas higienistas de la época de sanear de cualquier forma en los ambientes escolares. Desde el punto de vista funcional, estos edificios tenían una clara organización a partir de la jerarquización de las funciones y de la visión panóptica de todo el edificio. Esto consistía en disponer las zonas de dirección y secretaría
junto a al acceso desde donde se podía controlar lo que pasaba en todo el establecimiento. Por ejemplo, vemos esta foto, es tomada desde acá, se podía controlar todo lo que pasaba en el establecimiento. También estaba siempre el patio, va a ser el elemento formal más importante a partir del cual se van a disponer las galerías y las aulas moduladas en hileras y disponiendo en grados, cada una correspondía a un grado según lo establecía la ley, a esa forma pedagógica graduada. El patio estaba rodeado por galerías, como ya dije, y era el elemento fundamental no solamente de la composición, como ya lo establecí, sino que además era el elemento fundamental desde el punto de vista funcional, ya que ahí no solamente se realizaban las actividades cívicas, sino también las actividades recreativas y las deportivas. Aquí vemos las galerías que tenían considerables dimensiones que rodeaban los patios, eran circulaciones y en algunos casos permitía protegerse cuando las inclemencias del tiempo lo hacían necesario en ellas. Por su parte, las aulas tuvieron un diseño muy particular. Hubo muchos estudios planteados incluso por Sarmiento y por la Sociedad Científica Argentina que establecían la cantidad de aire que debía renovarse en el interior de estas aulas. Por eso, en este tipo de aulas, el aventanamiento va a ser fundamental, no solamente para la composición de la fachada, como podemos ver en la foto de abajo del Colegio Nacional, sino también para la renovación del aire y la entrada de sol, ya que el mismo Sarmiento y la Sociedad Científica establecían que muchos de los alumnos que iban a participar en las clases en estos establecimientos, manifestando esa idea la idea de ese momento, que las escuelas eran un medio de mejoramiento social e individual, y que estos hijos de inmigrantes podían contraer enfermedades debido a que vivían de manera precaria y hacinados, y podían contagiar al resto del alumnado. Por eso es que también se establecían una serie de medidas para que las aulas se encontraran bien ventiladas y asoleadas. Representativamente, estas escuelas, entre comillas, denominadas el templo del saber, manifestaban una monumentalidad que el estilo neoclásico, que no lo voy a explicar porque ya lo hemos explicado en otras charlas, ya hemos escuchado cuáles son sus características, pero que ese neoclásico permitía. Y además aportaba un edificio, le daba una impronta al edificio que manifestaba la importancia de la educación en una nación moderna, porque tomaba estilos europeos y pujantes. Solamente por nombrar algunos elementos que conformaban estas fachadas, era un gran zócalo, una serie de ventanas que estaban dispuestas rítmicamente y un cornizamiento formado por varias líneas de cornisas y coronado con un pretil con balaustradas. Sin duda, el elemento fundamental en todos estos edificios va a ser el acceso, en donde se va a concentrar la mayor cantidad de ornamentación. Por otro lado, la unificación que se lograba de todo el edificio estaba dada exteriormente por la utilización de un tipo de revestimiento que es el símil piedra París, que permitía unificar todo el edificio, además de todo el ritmo de columnas, de ventanas, etc. Y en el interior la unificación estaba dada por las galerías que tenían apoyos de hierro, como hemos visto recién. Pasando a la segunda etapa, que se da, todos estos elementos que yo voy planteando son los elementos que hacen al patrimonio escolar de cada uno de estos periodos. Son las características más importantes. Como les dije, no voy a especificar la cuestión estilística porque la hemos visto en todas las charlas anteriores para poder avanzar. En la segunda etapa, que va de 1920 a 1940, que se denomina de integración nacional, vamos a tener un periodo que va a estar signado por la ampliación de la trama urbana y por la incorporación de nuevas funciones en las ciudades, lo cual va a generar una mayor complejidad en las mismas. En la imagen de la ciudad
va a ser fundamental el papel que tuvo la arquitectura pública, ya que va a ser el medio por el cual se podía representar esa complejidad funcional que adquirieron las ciudades. La característica más sobresaliente de este periodo va a ser la diversidad de soluciones arquitectónicas que se van a dar contemporáneamente. Las oficinas del Ministerio de Obras Públicas, que eran donde se hacían estos edificios, se diseñaban, intentaron demostrar una nueva modernidad donde que estaba aliada a esa imagen urbana surgente, dando como resultado una multiplicidad de soluciones y de criterios. Podemos ver en estas fotos cómo en una misma época se realizan edificios con distintos estilos. Esa es la característica más importante y que la vamos a ver en las escuelas. En ese contexto urbano, las escuelas comenzaron a aparecer en los barrios, es decir, a diferencia de la época que recién desarrollé, va a haber una descentralización de esta función y van a empezar a aparecer en los barrios, en las áreas contiguas al área central. Por lo tanto, van a ver y cubriendo una mayor área de incidencia de la población en edad escolar, ¿no? Algunos de los edificios se instalaron en grandes terrenos, los que estaban más alejados del centro, pero había otros, como podemos ver acá abajo en la Escuela 9 de Julio, en terrenos mucho más acotados. Por lo tanto, ese verde que se permitía en el periodo anterior, en algunos casos se va a lograr incorporar, separándolo nuevamente de la línea municipal, pero hay otros que van a conformar la línea municipal con una fachada casi plana. La conformación o la forma siguió en muchos casos una disposición simétrica, pero debido a esta diversidad y a esta complejización que adquirieron la arquitectura en general en concordancia con lo que pasaba en el país, van a aparecer otros ejes, como podemos ver en la escuela normal, acá en la figura de abajo, van a aparecer otros ejes tan importantes como el que sería el de simetría. Y van a aparecer ejes secundarios en otras escuelas. Los partidos que se van a utilizar van a ser los compactos debido a la estrechez de los terrenos, o en peine, que se empezó a utilizar mucho en esta época y se va a desarrollar en la siguiente, pero también se vio disposiciones en L o en U. Respecto a los patios, ahora por estas disposiciones ya no va a haber un solo patio principal central, sino se va a subdividir ese patio y van a aparecer patios secundarios, como podemos ver acá, o patios de aire y luz solamente. En estos casos podemos ver cómo estos patios siguen rodeados por galerías y donde van a tener funciones diferenciadas. Si hay dos patios, por ejemplo, uno va a ser cívico y el otro va a ser deportivo, o si aparece un tercero, puede ser tener otra función. Pero hay como una multiplicidad de funciones en los distintos patios. Las aulas en este momento van a aparecer también hileras de aulas que van a estar moduladas igual que en el periodo anterior, apareciendo también sobre todo en estas composiciones tipo peine, y las circulaciones en este caso van a ampliarse un poco más, y en las plantas altas de los edificios que estaban ubicados en zonas más urbanas, más estrechos sus terrenos, y construían dos plantas, constituían verdaderos espacios de recreo, ¿sí? En la planta alta. En este momento no hubo muchas modificaciones pedagógicas, solamente algunas que marcaron un cambio en las escuelas, que fue la incorporación de los jardines de infantes y la particular atención que adquirió la educación física. Es así como en los patios había patios específicos para realizar estos deportes o la educación física, y así como en el periodo anterior, como vimos en la charla de Silvia Rossi de las bibliotecas, las escuelas estaban acompañadas por la creación de bibliotecas populares. En este periodo, en esta segunda etapa,
estos edificios van a estar acompañados por establecimientos destinados al deporte, como natatorios, centros deportivos, clubes, etc. Estos edificios fueron donde la funcionalidad y la racionalidad se van a unir en experiencias lingüísticas modernas. Era la idea que se quería dar, una imagen de modernidad. Así encontramos ejemplos resueltos en Art Deco, o en un racionalismo más tradicional, y otros con elementos, por ejemplo, acá podemos ver estos que son totalmente racionalistas o del Art Deco, y otros en donde se pueden ver elementos del neocolonial. Representativamente esta etapa se caracterizó por una arquitectura con rasgos de la modernidad y del nacionalismo. En este último aspecto, la escuela va a tener un doble significado, desde su resolución estilística, ¿sí?, con ese neocolonial, y desde lo pedagógico, ya que la escuela va a ser uno de los protagonistas principales en el hondo aprendizaje de la conciencia nacional. La tercera etapa, que va desde 1940 a 1952, denominada nacionalismo popular, va a ser la etapa que va a estar determinada por las presidencias de Juan Domingo Perón, en donde se realizaron numerosos edificios escolares en todo el territorio nacional. Con el propósito de difundir su doctrina, el peronismo va a apostar a un nuevo sistema. Dos palabras claves: es un sistema visual y práctico, para imponer su ideología. Esta última se basaba principalmente en la construcción de una nueva Argentina que permitiera garantizar la justicia social, dentro de la cual se consideraba la educación para todos como uno de los principales ejes que se planteaban en el Plan Estratégico Nacional. El programa de obras públicas llevado a cabo en las oficinas técnicas estatales, que en el caso de las escuelas dependía de la Secretaría de Educación, buscó de alguna manera democratizar la enseñanza, llegando a propagarse por todo el territorio hasta los lugares más inhóspitos, marcando así un hito en la historia de la arquitectura escolar desde el punto de vista cuantitativo. La ubicación de las escuelas en las ciudades siguió con esta ubicación en los barrios como en el periodo anterior, pero en zonas mucho más alejadas, lo cual permitió que se obtuvieran terrenos más amplios, pero a su vez más irregulares. Las escuelas estas que se levantaron en los barrios permitieron entonces grandes espacios al aire libre para el desarrollo, para destinarlos a los patios. En este sentido, el patio va a tener una importancia fundamental para la realización de la educación física, ya que la relación que existe entre la cultura física y los ideales políticos que ya veníamos viendo desde los periodos anteriores, en este caso se hace mucho más popular, y el ideal político que se perseguía era el de la ciudadanía. Por lo tanto, se va a volver esta disposición como una estrategia articuladora entre los jóvenes y la política. La mayor parte de los edificios que se realizaron en este momento son los denominados escuelas del Plan Perón, que son los que yo voy a desarrollar, pero existieron otros, como los que vemos en esta diapositiva, que es la escuela Paul Grusac, realizada por Sacriste, que no responde al plan de escuelas de Perón, pero ya lo va a desarrollar seguidamente la arquitecta Alba Ullema. Sin embargo, toda esta arquitectura, tanto las escuelas de Plan Perón, los hogares de escuelas que voy a explicar brevemente enseguida, y estas escuelas van a tener elementos comunes como aulas moduladas, espacios sociales, es decir, la escuela se abre a la sociedad, una escala más acorde a las funciones, una claridad organizativa y la incorporación de funciones relacionadas con la salud de los niños, niñas y jóvenes. En las escuelas del Plan Perón, las tipologías utilizadas fueron verdaderos prototipos enviados desde Nación a las provincias, y la variación que tenía era fundamentalmente según la cantidad de aulas que se necesitaban, según estas encuestas que se realizaban de manera barrial, como los punteros barriales, para determinar dónde se necesitaban estos tipos de escuelas. Los partidos más desarrollados fueron los partidos en L, en U y en Peine, como en el periodo anterior. Funcionalmente tenía una organización muy clara y estaba compuesta por áreas definidas,
y se incorporaron funciones relacionadas con la salud de los niños, niñas y jóvenes, como los consultorios médicos y odontológicos, la enfermería, o el salón de copa de leche, que ya existía desde el periodo anterior y que el peronismo toma muchísimos elementos del periodo anterior para desarrollarlos y explotarlos, por decir así, en este periodo. Respecto a la galería, respecto a estos prototipos, perdón, podemos ver que estaba conformado por aulas moduladas. En todos los prototipos el módulo era el mismo, y tenía un elemento que podemos ver acá, que tiene casi el mismo ancho que el módulo de las aulas, que era una galería corredor. Esa circulación del periodo anterior se toma, se amplía y se conforma una entidad propia. Es decir, que ahora ya el patio no es el elemento organizador, sino existen elementos que tienen como el mismo peso en el momento de diseñar. Estas son algunas de las fotos de las galerías corredores, en donde no solamente en planta baja, sino también estaban en planta alta, eran verdaderos desbordes de las aulas, se utilizaban para actividades que no se podían desarrollar dentro de las aulas, y además eran verdaderos patios interiores. Desde el punto de vista, desde los patios, como ya dije, según la tipología, podía haber uno o dos patios, estaban subdivididos como en el periodo anterior y siempre rodeados de galerías. No puedo dejar de nombrar el hogar escuela, que eran conformaciones mucho más complejas en donde convivían no solamente las actividades de educación, sino también las de habitar, las de salud y las de deportes. Tenemos el hogar escuela, el ex hogar escuela Presidente Perón, frente al Parque 9 de Julio, frente a la Facultad de Filosofía y Letras. La resolución de las fachadas tienen elementos claramente del estilo californiano o pintoresquista, según los autores como lo nombran, y caracterizó tanto los ejemplos urbanos como a los rurales. Y esto es un dato fundamental. Representativamente, la difusión de esta imagen, de estas que vemos acá, no solamente en las ciudades, sino en las zonas rurales, va a ser parte del mensaje político del peronismo, que estableció como un sello distintivo o como una marca registrada, denominadas o conocidas como escuelas del Plan Perón. Como reflexión final, vuelvo a la pregunta que me hice al principio. ¿Por qué algunos edificios escolares son parte de nuestro patrimonio? Y podemos completar esa respuesta inicial diciendo porque permiten la construcción de aprendizajes significativos respecto a la dinámica cultural de la arquitectura de diferentes tiempos, porque permiten además mediar en la construcción de identidades en tanto tienen una dimensión social, porque tienen un carácter histórico en relación con las problemáticas cotidianas, sociales y educativas, y porque son agentes activadores del patrimonio que contribuyen a la integración y a la continuidad de los pueblos. Yo había puesto una frase que no la voy a leer porque estoy pasada de tiempo, en 6 minutos, del mundo de Amisis, del libro Corazón, en donde hacía referencia a ese edificio escolar que pervive en la memoria de cada uno, y es parte de nuestro patrimonio. Así que bueno, espero que se haya comprendido cuáles son los elementos o las características de cada uno de estos 3 periodos que tomé, que deberían preservarse en cualquier intervención en estas escuelas. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Flor. Gracias por tu exposición. Ahora vamos a seguir con Julio Cusumano, quien nos va a compartir su exposición. Le vamos a presentar a Julio. Julio es arquitecto, maestrando de la carrera de la maestría en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo Latinoamericano. Su tesis versa sobre la historia urbana de la ciudad de Monteros. Es docente en Historia de la Arquitectura 3 y taller de diseño. Es investigador SIUN, ha escrito varios capítulos de libros en colaboración con otros autores sobre temas patrimoniales. Ha dictado cursos extracurriculares en temáticas referidas al diseño y el análisis del sitio. Investiga y difunde sobre temas referentes al urbanismo, el diseño arquitectónico y el patrimonio identificado.
Adelante, Julio. Bien, gracias. Pero comparto. Ustedes me avisan, por favor, cuando Ahí esté... ya compartiste, puedes dar pantalla completa cuando quieras para iniciar. Sí. ¿Estamos en pantalla completa? Todavía no. Ahí está, perfecto, Julio. Ok, empezamos entonces. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir. Espero que les saquen provecho. Del edificio que yo voy a hablar esta tarde es de la Escuela José Federico Moreno de la ciudad de Monteros. Yo he pensado que esta escuela, y así he estructurado la clase, he pensado que tiene 4 valores fundamentales o 4 ejes sobre los cuales se debería hablar. En primer lugar es la figura de José Federico Moreno, que es prácticamente desconocida aún por muchos monterizos. El segundo eje trata sobre el arquitecto Alberto Pesmaker, que definitivamente es desconocido por los monterizos. El tercer eje va a tratar sobre el edificio en su contexto urbano, o sea, qué ha significado el edificio en la ciudad. Y por último, un análisis del edificio en sí mismo. El primer eje, que cuando trata sobre José Federico Moreno, vamos a desarrollar este primer punto que yo he titulado La importancia del hombre del nombre. O sea, ¿quién fue José Federico Moreno? Yo me puse a pensar cuando, en algunos momentos cuando se promocionaban estos conversatorios, se la nombraba a la escuela como Escuela Moreno, ¿no? Y nosotros en Monteros no la conocemos con otro nombre que no sea la Federico. O sea, hasta ese punto forma parte de la cotidianidad cultural y de la familiaridad que tenemos con el nombre en la ciudad. En 1876, con la llegada del ferrocarril a Tucumán, se produce un impulso y un incentivo muy importante para la industrialización, el transporte y la comercialización de la caña de azúcar. Es así que este impulso propicia la llegada de diferentes inversores, comerciantes a la provincia de Tucumán, y en 1875 llega desde Mendoza a Monteros José Federico Moreno, que fue un comerciante con un comercio en Monteros, y lo poco que se conoce de su historia, porque es un prócer monterizo muy poco conocido, lo poco que se conoce viene de una conferencia de José Fierro, del maestro José Fierro, en el Círculo del Magisterio, en el cual nombraba sobre todo características de índole personal. Lo, lo catalogaba como sociable, amable, educado, fue sin duda un gran difusor de la educación, generoso con instituciones benéficas comunitarias, y daba becas de ayuda a jóvenes estudiantes. Una de las contribuciones más grandes que tuvo José Federico Moreno, contribuciones económicas para Monteros, fue aportes cotidianos al hospital, a la creación y al funcionamiento del hospital de Monteros. El 7 de noviembre de 1882 funda, junto a otros empresarios que aportaron el dinero, y con dinero de un crédito, en ese momento había incentivos para la industria y el desarrollo, funda el ingenio Santa Lucía. Santa Lucía queda
para que nos ubiquemos a unos 8 kilómetros en línea recta de la ciudad de Monteros, aproximadamente 13 kilómetros por ruta. José Federico Moreno, a pesar de ser rico y conocido industrial, nunca se enroló con banderías políticas alguna, a pesar que a Santa Lucía iban a buscarlo por igual oficialistas y opositores. Tuvo un perfil muy bajo, sin vínculos conocidos con familias patricias, las cuales tampoco lo invitaban mucho a relacionarse con ella. Para hacerlo corto, porque es una historia apasionante la de su vida, viéndose hacia el final de sus días, enfermo, decide rematar todas sus propiedades, en las cuales se incluía la fábrica, y donarla a instituciones educativas, de salud y de beneficencia. Después vamos a ver qué se hizo con este dinero. Una parte quedó, parte fortuna de José Federico Moreno, que era soltero, el único hijo que tuvo se murió en Europa. La gran parte de su fortuna queda en Tucumán y otra parte es destinada a su Mendoza natal y a Buenos Aires. En Mendoza se funda el Colegio José Federico Moreno en el año 1920, y esta es una imagen de esa institución. Pero bien, José Federico Moreno es una pieza de este rompecabezas. Para continuar esta historia ya tenemos al benefactor, la primera pieza, y la segunda pieza es el arquitecto. Se necesitaba un proyecto y se necesitaba una obra. El arquitecto fue nada más y nada menos que Alberto Pelsmacher. ¿Quién fue Alberto Pelsmacher y por qué es una figura importante en la obra pública de Tucumán? La arquitecta Marta Silva tiene un artículo biográfico sobre Pelsmacher y lo titula, como dice esta diapo, Alberto Pelsmacher, un arquitecto belga en Tucumán. El movimiento migratorio de fines del siglo XIX en Argentina trajo consigo profesionales que plasmarían en estas tierras sus experiencias de construcciones y de diseños. Tal es el caso de Alberto Pelsmacher, que nació en Bruselas, en Bélgica, en 1855, y tras la muerte de su hija y de su esposa, decide establecerse en Argentina hacia 1886. El trabajo de Pelsmacher es tan prolífico que es imposible hablar 5 minutos de él. Pero entre sus obras más importantes vamos a mencionar, o entre las más conocidas, el ex Banco Provincia, donde hoy funciona el Museo de Bellas Artes, el Consejo de Higiene, donde hoy funciona el rectorado de la universidad, la Escuela Rivadavia, que sigue siendo escuela, y la Iglesia de Concepción. Son una de sus obras más emblemáticas dentro de la gran producción de arquitectura que tuvo en su desempeño como el encargado de la Dirección de Obras Públicas de Tucumán. Aquí puse como una rareza la firma de Pelsmacher, que siempre firmaba ALB, abreviado su nombre y su apellido. Ahora, el edificio del cual nosotros nos vamos a ocupar, que es la Escuela José Federico Moreno, en Monteros, tiene una hermana, muchos dicen una hermana gemela, yo diría una hermana melliza con diferencias, en San Miguel de Tucumán, que es la escuela injustamente rebautizada Escuela José Mármol. Esas dos escuelas donó el dinero para concretarla José Federico Moreno y fueron autoría de Alberto Pelsmacher. Haciendo un guiño sobre el artículo que escribió Marta sobre Pelsmacher, puse Alberto Pelsmacher, un arquitecto belga en Monteros. Porque la importancia de este arquitecto en la ciudad de Monteros es más significativa de lo que se conoce. No solo diseñó la Escuela Federico, la Federico para nosotros,
sino también lo hizo con el kiosco, el antiguo kiosco de la plaza, que tenemos una foto de época, de 1915, el kiosco es de 1909, donde se hacían los actos políticos, los actos culturales, tocaba la banda de música, y fue un emblema de reunión en la plaza principal. Pero también hay otro proyecto que no llegó a ser construcción, curioso, que es el proyecto para la Biblioteca Mitre de Monteros, obra de Alberto Pelsmacher. Aquí puse hacia la izquierda el plano de la fachada, absolutamente academicista, y tenemos detalles de los dibujos que se realizaron en la época en la cual toda la carpintería estaba absolutamente documentada para una perfecta construcción, y la planta de esa biblioteca, que no es la que tenemos, no se construyó, mientras yo la estudiaba me había llamado la atención que tenía entre los diferentes locales una sala de esgrima, o sea, para practicar esgrima, que era un deporte que Irigoyen trataba de popularizarlo porque había formado antes parte de las élites sociales de la época. Entonces, fíjense ustedes qué dato curioso, la biblioteca, el Salón para la Biblioteca de Monteros tenía una sala de esgrima. Así era la sociedad monteriza, eso es lo que se usaba, lo que reclamaba la sociedad monteriza a principios del siglo XX. Hoy, para escuchar o bailar cumbia 420, que lo que. En fin, así estamos, señores. Hasta ahora, lo que fue el arquitecto y lo que fue el benefactor. Vamos a entrar de lo que es el edificio en su contexto urbano, que yo creo que es uno de los valores más importantes que tiene la Escuela José Federico Moreno en Monteros. En la época de la nueva Argentina cosmopolita, hacia 1880-1916, a través del normalismo en la educación, se inició la concreción del ideal de Sarmiento, de hacer del país una escuela. La generación del 80, que fue la constructora de la Argentina del siglo XX, puso énfasis en la alfabetización y en el cumplimiento de los primeros grados de escolaridad primaria, o sea, en el cumplimiento obligatorio de los primeros grados de escolaridad primaria. Esta generación estaba unida por una ideología liberal y mercantil, dejando atrás el modelo colonial y dando paso al modelo liberal, en lo social, político, económico y, por supuesto, en este caso, en lo arquitectónico. Es tal vez la escuela, Federico, el modelo arquitectónico urbano más contundente de la evidencia del paso del periodo colonial al periodo liberal en Monteros. Ustedes saben, Monteros es una ciudad, tanto en sus edificios como en su estructura urbana, netamente colonial. Pues bien, esta escuela yo creo que forma un quiebre en la trama urbana de Monteros, porque muestra de una manera evidente el paso del periodo colonial hacia las nuevas ideas liberales de la Argentina de la generación del 80, que es cuando el país llegó a su máximo esplendor social, político y económico en el mundo. La escuela en sí se encuentra situada en una esquina de Rivadavia y Belgrano, que son la ciudad de Monteros, a 100 metros de la plaza principal, y podemos ver hacia atrás la torre de la iglesia que está frente a la plaza. Fíjense en esta particularidad. Sobre calle Rivadavia, yo ahí hice un prisma de un color amarillento, en el cual se muestran las construcciones de estructura colonial. O sea, ahí la vereda es mucho más angosta que en la Escuela Federico. Y es el único tramo de cuadra, la de la escuela, que está arbolada. O sea, es de una manera
absolutamente evidente que esta escuela, el diseño de este edificio, pertenecía ya al periodo liberal, en el cual las veredas se ensanchan y se procede al arbolado urbano. Pero no sucede lo mismo sobre calle Belgrano, o no sucedía lo mismo sobre calle Belgrano, que nosotros podemos ver acá que solamente la escuela está con su vereda liberal, todavía no habían crecido los árboles, pero todavía se conserva la trama urbana colonial sobre esta calle Belgrano. Hoy en día esto no sucede porque la calle Belgrano, podríamos decir, que se ha tomado con otro edificio liberal, que es el Banco Nación, y se ha retranqueado la mitad de cuadra que quedaba sin retranquearse. Entonces, hoy en día, toda esa calle, toda esa vereda sí es arbolada porque es una vereda netamente liberal. Entonces, me parece importantísimo este edificio en lo que es la estructura urbana de Monteros, porque tenemos hacia una vereda la mezcla del periodo liberal y del periodo colonial, evidenciando las veredas en el ancho de la vereda y en el arbolado, y hacia la otra calle, una calle netamente, o una vereda netamente liberal, justamente con dos edificios del periodo liberal. Entre las características del periodo liberal que define un edificio, la Escuela José Federico Moreno se compró todos los números, tiene absolutamente todo lo que define a un edificio como liberal. En primer lugar, el acceso desde la ochava, o sea, desde la esquina, un acceso absolutamente jerarquizado, que es el que se llevaba la mayor parte de ornamentos, en el número 1. El número 2 son los volúmenes de entradas y salientes. O sea, el periodo colonial usaba una fachada en línea recta. El periodo liberal empieza a meter y sacar volúmenes generando un movimiento visual del edificio. El número 3 es el jardín interior. O sea, teníamos un jardín, como había expuesto Florencia hace rato, teníamos un jardín entre el edificio y la línea municipal, que no estaba construida, sino solamente, por lo que es el número 4, una cerca perimetral con un basamento de mampostería. El número 5 es el arbolado urbano y el número 6 el ensanche de las veredas. O sea, parece tener absolutamente todas las características que definen a un buen edificio del periodo liberal. Sobre calle Belgrano, nosotros podemos ver cómo el edificio adquiere, a pesar de que es una arquitectura de masa, adquiere cierto movimiento con un ritmo constante. Yo aquí he marcado el ritmo de las ventanas, que ustedes fíjense, siempre se conserva el mismo ritmo, a pesar de que los arcos no tienen la misma curvatura. O sea, una maestría de Pelsmacher eh, para conservar un ritmo constante en los edificios, ¿no? Y se ve una fachada absolutamente trabajada y enmarcada por esa reja perimetral. Abajo, en azul, tenemos lo que es la Escuela José Federico Moreno, me cuesta decir la Escuela Mármol, la Escuela José Federico Moreno de San Miguel de Tucumán, y vemos cómo están emparentadas, pero hay muchísimos detalles que realmente las hacen diferentes. Al hacer el relevamiento de la cerca perimetral, o sea, de la reja que va por encima de ese basamento, yo me encontré con una cosa curiosa, porque las columnas de hierro fundido tenían una inscripción que decía Fundición Pedro Falco en Rosario, o sea, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, que contrariamente era una fundición a la que no estaba acostumbrado Pelsmacher a usar, ya que usaba interiormente, al menos en las columnas de hierro fundido de la galería de sus edificios, era un recurso que usaba permanentemente, galerías con columnas de hierro fundido, usaba una fundición tucumana de Fabio Nitzero. Llamativamente, esta reja está hecha en una fundición de Rosario en Santa Fe. Y esa inscripción hoy en día aún, por supuesto, que se puede leer en las columnas de la reja.
de la Escuela Federico. No sé si la Federico de Tucumán o la José Mármol, si quieren, tiene la misma inscripción, y seguramente sí, porque son casi idénticas las rectas. Bien, el edificio en sí mismo, ya hemos hablado del benefactor, hemos hablado del arquitecto, del edificio, de lo que ha significado en la trama urbana, y ahora vamos a ver lo que es el edificio en sí y el valor patrimonial. Tenemos un acceso por la esquina, como corresponde a un edificio académico. Y fíjense, yo hice con un color verde todo lo que son los jardines que están separando al edificio de la línea municipal, o sea, de la vereda, si quieren. Y aquí se evidencia en esta vista en planta, se evidencia el juego volumétrico de entrantes y salientes que tiene el edificio, que le otorga un carácter dinámico, ¿no? En amarillo están los locales habitables, y las circulaciones, como también había dicho Florencia en su exposición, se llegaba a través de la entrada a un hall central que servía de panóptico, del cual se podía vigilar todo el edificio, y las circulaciones parten de ese hall a dos galerías en L. Están conformadas a través de un patio central en el cual se iba componiendo el edificio. Lo que ustedes ven que no he coloreado son inclusiones no tan felices que se hicieron después a esta obra, carentes de cualquier valor estético mencionable. Si se fijan en la última foto de la izquierda, se perdió el jardín porque se puso piso al espacio entre el edificio y la reja de la vereda, y esto quizás podría entenderse por una falta de espacio, la matrícula crece, y en algunas ocasiones los chicos necesitan un lugar donde tener sus recreos cuando la escuela, el patio de la escuela les es insuficiente. Quizás esto podría entenderse de ponerle piso al jardín. En el último de los casos sigue existiendo ese espacio entre el edificio y la vereda. Lo que no puede entenderse es lo de la foto central, o sea, techar ese patio con un tinglado y quitar de raíz las columnas de fundición de las galerías y reemplazarlas por columnas de hormigón para poder cubrir la filigrana de las columnas del tinglado, echando por tierra lo que era la percepción de ese espacio central. Y mucho menos puede entenderse la primera foto de la izquierda, ese gran chaparral que hicieron con esa batería de baños. O sea, es directamente una agresión, tanto estética, estilista, en proporciones, a lo que es un edificio de calidad como la Escuela Federico. En fin, tampoco puede entenderse ciertas cosas que están pasando en su mantenimiento, si se puede decir. Fíjense uno de los pilares, pilares entre comillas, de los pilares estéticos del academicismo y del liberalismo en los edificios, que son las molduras de las cornisas. Aquí se rompió una de esas molduras para sacar un caño de desagüe. Un caño de desagüe que no tiene caño de bajada. O sea, cuando el agua cae, cae directamente sobre la pared. Entonces, está bellísimamente enmarcado ese caño de desagüe por una de las columnas que tanto habrá pensado y habrá dibujado Alberto Pezmacher. Por supuesto, tampoco creo que se haya tomado muy en cuenta dónde poner los aire acondicionados. O sea, digo yo, no habría otro lugar donde poner los aire acondicionados que en esa magnífica fachada liberal. Bueno, parece que el gran estudio estilístico que se habrá hecho desde la escuela no encontró mejor lugar que ponerlo sobre las fachadas que dan directamente a la calle, a ese jardín que la separa de la vereda. Yo había dicho que mi exposición iba a ser corta, contundente, porque
quería hablar sobre esto y sobre lo que está pasando con nuestros edificios y lo que está pasando con nuestra sociedad, una sociedad que ve estas cosas y no reclama, pasa absolutamente desapercibido. Esto es una intervención que me tocó hacer a mí sobre los techos de la Escuela Federico, y ahí pude comprobar el estado en el que estaban las cubiertas, que en un principio eran cubiertas de tejas y fueron reemplazadas por cubiertas de chapa, pero con muy mala ejecución técnica. La escuela se llovía, las canaletas no eran suficientes, y bueno, y tuve el privilegio de conocer los desastres que pasan sobre la cubierta del edificio, que por ahí hasta son mayores que los desastres que pasan en las fachadas. Eh, yo viendo esta foto antigua de principios de siglo y veo un Monteros con una arquitectura magnífica, italianizante, con edificios que dialogan con esta escuela, eh, me hace acordar a un poema de Mariana Walsh, y Mariana Walsh decía, quejándose, en Viento Sur, ¿dónde estará la plata del río? Solo barro y olitas de minué. Yo viendo esto, me pregunto, ¿dónde estará el perfume de mi rosa? Monteros era Rosa de Abolengo, ¿no? Y parecería que no solo la ciudad, sino sus habitantes perdieron hace mucho tiempo el sentido del olfato, porque es imposible distinguir el perfume de la rosa en una ciudad con veredas de bares techadas con chapas, el espacio público caótico y edificios magníficos, tanto en su valor edilicio, como en su valor urbano, como en el valor de un benefactor que puso plata para la educación, y la obra de un arquitecto destacado, se viene abajo, no está teniendo en cuenta, y forma parte de la realidad. Yo aspiro a que los monterizos recobremos ese aroma, ese olfato, para volver a sentir el aroma de la rosa, ¿no? Que nos destacó a principios del siglo XX como un polo cultural, no solo en la provincia, sino a nivel nacional. Sin embargo, yo creo que aún hay valores en esta ciudad para salvar. No tenemos quizás ese fuego que fue Monteros a principios del siglo XX, pero aún hay brasas, y tal vez sus habitantes deban desarrollar un nuevo arte. El arte, como decía Leonardo Wolf, el arte de poder soplar brasas. Eso es todo. Muchas gracias, Julio, por tu exposición. Ahora vamos a seguir con la exposición de la arquitecta Alba Puyema. Alba Puyema es arquitecta, maestranda en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo en Latinoamérica, es docente en Historia de la Arquitectura 2, es integrante del Instituto de Historia y Patrimonio. Investigadora SIUM con el tema Escuelas Rurales de Tucumán durante el primer peronismo, integra el proyecto de investigación PIUM, la conservación del patrimonio arquitectónico en Tucumán como recurso estratégico en el desarrollo urbano y territorial. Alba, cuando quieras empezar, comparte la pantalla. Sí, bueno, gracias Lau. Hola a todos y a todas. Ya comparto y me dicen si se comparte. Dale. Ahí está empezando. Ahí estás compartiendo, Alba. Ahí está. ¿Pasa la imagen? Sí. Perfecto. Ahí está, sí, ahí pasó. Un poco lento, pero con paciencia. Bueno, el caso que yo voy a presentar también se corresponde con la arquitectura institucional. Es una escuela primaria de la ciudad de San Miguel de Tucumán, y está enmarcada en la segunda mitad del siglo XX, en el periodo que Florencia denominó como el nacionalismo popular, ¿sí?
Antes de entrar en lo que es el conocimiento de la obra, digamos, de la arquitectura de la escuela, es importante conocer el contexto en el cual se construye. Es un contexto político, social, de mucha movilización, porque surge, digamos, un gobierno, en el primer gobierno peronista, donde se van a implementar planes de gobierno a nivel nacional de gran envergadura, ¿no? Sobre todo enfocados en la obra pública. Estos van a estar enmarcados en el llamado Plan Quinquenal, que se llama así porque tenía que durar 5 años de obra, en el cual la educación va a ser uno de los ejes más importantes, ¿no? En este mapa podemos ver en la provincia de Tucumán el impacto a nivel territorial que tuvo la construcción de estas escuelas, conocidas en la jerga arquitectónica como escuelas del Plan Perón, como las denominó Florencia, que van a responder a un prototipo, ¿no? Un modelo que se va a repetir a lo largo y ancho del país, pero que va a tener sus variantes según la zona climática. En ese entonces se hace un estudio de la geografía, del clima, de diferentes regiones del país, y se determinan 4 zonas climáticas en donde Tucumán entra en la región de clima templado, clima cálido, ¿sí? ¿Por qué hago esta introducción? Porque me interesa hacer como una primera diferencia entre de lo que se va a construir como arquitectura para la educación, en Tucumán en especial, porque va a haber 2 tipos de escuelas. Uno es este modelo prototípico que va a surgir del Ministerio de Obras Públicas, de las oficinas técnicas del Estado, pero a nivel nacional es un modelo que ya viene diseñado desde la órbita nacional, que va a tener como objetivo no solo una construcción serial, ¿sí? Pero también con variantes de acuerdo al clima, sino también como objetivo una imagen institucional muy fuerte, ¿no? La idea era diferenciarse de ese Estado liberal anterior. Había que marcar un sello, una marca registrada, como dijo Florencia, y de alguna manera representar esa imagen del Estado benefactor, ¿no? Darle esa impronta social. Apuntaba básicamente a las clases más populares, a las clases obreras, por eso es que se distribuyen en zonas más bien rurales. En el caso de la provincia de Tucumán, si vemos el mapita anterior, cómo se distribuyen a lo largo del eje norte-sur, que lo que hoy es la actual Ruta 38, que contenía la mayoría de las industrias azucareras, y hacia el este, donde también se concentraban la mayoría de los ingenios, ¿no? Eso por un lado va a ser el modelo que viene desde Nación, pero que a nivel local sí se van a aplicar elementos locales, ¿no? Algunos materiales, sobre todo la ubicación en el terreno, con la orientación, etc. Y por otro lado tenemos desde lo local, ¿no? La intervención de los arquitectos Sacriste y el arquitecto Caminos, que trabajaron en sociedad durante el año 46 al 47, acá en Tucumán, cuando son convocados al Departamento de Obras Públicas de la provincia, ¿sí? Acá va a haber otro objetivo, acá ya no hay un objetivo, si bien digamos forma parte de un proyecto de gobierno, de desarrollo de todo el NOA, porque vienen a trabajar para un desarrollo local, podríamos decirlo, pero la idea acá es experimentar a partir de lo que vamos a llamar la arquitectura de sitio, ¿sí? Entonces va a surgir esta escuela, es la escuela Paul Grusac, que se encuentra ubicada en el barrio Jardín, que va a ser única en su tipo, o sea, tiene el valor de la originalidad y sobre todo la adaptación al medio, ¿sí? Acá yo sí me gustaría destacar que el hecho de los modelos prototípicos, que si bien se repiten, no quiere decir que no tengan calidad arquitectónica o valor histórico, paisajístico y demás, pero bueno, en este caso solo vamos a exponer el ejemplo de la escuela Paul Grusac, ¿sí? Un poco para entender también esta arquitectura de sitio, arquitectura situada que intentan y logran aplicar en la escuela Paul Grusac, tenemos que conocer un poco la formación, el antecedente formativo que tuvieron estos arquitectos, que ya venían trabajando en la década del 30, junto a Jorge Vivanco, cuando conformaban el grupo Austral, ¿sí? Eran un grupo de jóvenes arquitectos, vanguardistas para la época, con ideas racionalistas del movimiento moderno, sobre todo de Le Corbusier. Estas son imágenes de las revistas que ellos publicaban, la revista Austral, y esto le vamos a llamar como una etapa explorativa, ¿no? Una etapa donde ellos empiezan a investigar y explorar y tratar de aplicar un poco los principios, ¿no? De la arquitectura moderna. Luego, en la década del 40, se trasladan a San Juan, luego del terremoto en el año 44, son convocados por el interventor de la provincia. En esos momentos hay un gobierno que
bueno, un golpe de Estado en el 43, entonces en el 44 son convocados por el gobierno de San Juan a trabajar en la reconstrucción de la ciudad. Allí empiezan a recorrer, digamos, diferentes provincias hasta que llegan a Tucumán y se instalan definitivamente, un poco escapándose, entre comillas, de San Juan, porque empiezan a aparecer muchas diferencias políticas, las ideas que ellos llevan, digamos, a la reconstrucción de San Juan no condicen un poco con lo que se esperaba, con lo que se quería en ese momento para la ciudad. Entonces se instalan definitivamente no definitivamente, hasta el año 51-52, que después por diferencias políticas vuelven a emigrar, pero desde el 44 al 51-52 permanecen en la provincia, ¿sí? Y ahí es donde son convocados al Departamento de Obras Públicas, y también en el año 46, cuando crean el Instituto de Arquitectura y Urbanismo, acá en Tucumán, ¿sí? Entonces, concilian esto siempre como un proyecto de gobierno también, porque ellos forman parte, digamos, de las oficinas técnicas, ¿sí? Pero a nivel local, ¿sí? Entonces, conciliando esta práctica profesional desde las oficinas técnicas con este aprendizaje, digamos, desde la academia, va a empezar a gestarse, sobre todo en Sacristi, un pensamiento proyectual, ¿sí? De formación formación disciplinar situada. Esto viene también del conocimiento, sin dejar de lado las ideas racionalistas, pero a partir del conocimiento y entrar en contacto también con las obras de Ray, ¿no? Que es el que, acá tenemos la arquitectura del sitio de Fran Lo Ray, que Sacristi entra en contacto con esa obra y empieza a aplicar también ese tipo de ideas, ¿no? Esta etapa, bueno, ahí me tapa a mí, no sé si a ustedes le tapa, pero a mí me tapa la pantallita. Esta etapa va a empezar a ser una etapa interpretativa, es decir, empezar a interpretar esta arquitectura del sitio, pero aplicada a edificios institucionales. Ya Susana, en un conversatorio anterior, habló sobre las viviendas. Bueno, en este caso vamos a hablar solamente sobre la construcción de escuelas, ¿sí? Entonces, como bien define Alberto Petrina el trabajo de Sacristi, sobre todo, logra conciliar lo que es la práctica profesional, la teoría, a partir de la docencia, sin dejar de lado las influencias del movimiento moderno. Estos tres elementos son los que van a conjugarse para dar como resultado esta arquitectura situada. Más que nada, la arquitectura situada vista desde el punto de vista de oponerse, ¿no? A modelos universales, modelos abstractos, y siempre teniendo en cuenta el conocimiento del medio local al momento de diseñar. Esa es como la base, digamos, de esta arquitectura situada, ¿sí? Ahora, para empezar a ver el ejemplo arquitectónico de la escuela Paul Grusac, sí o sí nos tenemos que remitir, a un antecedente de escuela que se construye 2 años antes en la provincia de Buenos Aires, que es la escuela rural número 187. También proyectada y construida por Sacristi. Es una escuelita que se encuentra, bueno, en un terreno amplio, perímetro libre, que cumple con todos los requisitos de arquitectura situada y está catalogado hoy como un edificio protobioclimático. Es decir, es un edificio en donde se aplican, digamos, elementos locales, tanto de la técnica, la mano de obra, como los materiales, ¿sí? Y hay una adaptación al clima y a la geografía, y a su vez hay un bajo costo energético, ¿no? Eso es lo que caracteriza básicamente este edificio, por eso está catalogado de esa manera. Y este vendría a ser como el antecedente de nuestra escuela Paul Grusac. Para entrar en la escuela en sí, es necesario conocer también el entorno en el cual se inserta, ¿sí? En la trama urbana se encuentra en el sector oeste de la ciudad, en una zona con mucha superficie verde, con una calidad ambiental y paisajística que todavía se mantiene. Acá, por ejemplo, vemos el terreno de la escuela que ocupa toda una manzana, y al frente también toda una manzana la Plaza Eva Perón. A una cuadra, todo el predio del campo norte, más atrás, más hacia el norte, ¿no? Que es un campo recreativo, deportivo, el predio del ex hospital militar, el predio del Liceo Militar General Gregorio Araoz de la Madrid, y un poquito hacia el oeste la ex Cerámica Matas, que también tiene una superficie verde bastante amplia. Esto le da al sector de la ciudad, al barrio Jardín, digamos, una calidad ambiental importante, a la cual se adapta, digamos, ¿no? La escuela, aún, digamos. Acá, si nos acercamos un poquitito más, vemos cómo existe esa integración, ¿no? Con el paisaje. Ya nos vamos acercando a una arquitectura bastante, desde el punto de edilicio, bastante simple, ¿no? Es una composición formal bastante sencilla, pero
resuelve muy bien esa integración con el entorno, ¿no? Con el entorno inmediato. Bien, vemos cómo la plaza es como si se introduciese en el terreno de la escuela. De hecho, acá en el lado, esta es la calle España, y todo el frente norte de la escuela no tiene un frente, digamos, con un acceso destacado o algún elemento arquitectónico que destaque de alguna manera el acceso o el frente de la escuela. Todo lo contrario, hay como un continuum, ¿no?, que se da con la vegetación, ¿sí? Es como si se introduciese todo ese espacio verde. De hecho, las especies arbóreas que se encuentran en la plaza, que muchas son autóctonas, la mayoría son las mismas que se presentan dentro del terreno de la escuela. Y vemos que la disposición en el terreno también no solo ocupa una manzana entera, sino mirando hacia el norte, ¿no?, abriéndose a ese espacio verde. Acá me interesa mostrar esto de la percepción, ¿no? La percepción visual, y esto de que no existe, digamos, un edificio con una imagen arquitectónica ni monumental, ni que se destaque demasiado, sino una percepción más que nada paisajística, ¿no?, donde el verde y la naturaleza predomina. Por ejemplo, nosotros vemos esta vista de arriba a la izquierda, ¿no?, que es esta flechita roja que dice vista A, que se ve desde el patio hacia la galería. Vemos que es muy similar, por ejemplo, al resto de las imágenes que son imágenes de la plaza, ¿no? Por ejemplo, la que está abajo es la escuela vista desde la plaza, ¿sí? O por ejemplo, esta de abajo, donde conecta la galería con el patio, es como si hubiese un parque dentro de la escuela, ¿no?, o una plaza dentro de la escuela. O sea, la percepción es muy similar, y es en definitiva lo que más se destaca, ¿no? Arriba a la derecha tenemos también la vista desde la plaza, y ahí aparece ese enrejado del que hablábamos recién, ¿sí?, que es como un límite, qué sé yo, como un límite prácticamente invisible, podríamos decir poco perceptible, ¿no?, entre lo que es el terreno de la escuela con el exterior, con la calle, ¿sí? Bueno, esto es simplemente para observar la superficie construida, que es todo lo que está en celeste. Ya vamos a ver qué es lo que se amplió, porque esa no es la planta original, hay una ampliación, y esta es la superficie verde, que es prácticamente la misma, ¿no?, en cuanto a porcentaje de superficie, ¿sí? Bueno, esta es la planta original del edificio. Acá nosotros vamos a tener también la disposición original, va a ser esta tira de aulas, siempre mirando hacia el norte. Acá se verifica esto que afirma Sacristi, de que la forma es el resultado del clima dominante en un lugar, porque él dispone las aulas mirando hacia el norte con galerías que se van a utilizar y van a servir como filtro, ¿no? Sabemos que, bueno, hacia el norte en Tucumán tenemos la ventilación norte-sur, es la ventilación más óptima para lograr una ventilación cruzada. El asoleamiento también lo tenemos desde el norte, entonces la galería en épocas de calor actúa como filtro, y en épocas más frías deja entrar, es una galería de 3 metros de ancho, deja entrar un poco el asoleamiento a las aulas. Bueno, ese tiene una funcionalidad bastante simple también. Esto en celeste son las aulas, esto es el sector de servicio, donde en ese momento se contaba con baños y duchas, porque los niños en ese entonces no disponían en sus casas de condiciones óptimas para el aseo, digamos, personal, ¿no? Entonces muchos utilizaban los baños de la escuela. Este sector que es privado para el conserje, y el patio cubierto, que sigue, digamos, permanece la misma función, y que en ese entonces se lo utilizaba mucho para museo, pero para reuniones barriales, ¿no?, para reuniones vecinales también. Y por último, bueno, esta es la galería que mira al norte, y este elemento de donde sale la flecha, ¿sí?, bueno, no sé si se ve el cursor, donde sale la flecha, es una pérgola que lamentablemente hoy ya no está, una pérgola muy sencilla, que de la fotografía de abajo vemos la vista desde la pérgola de acceso hasta hacia la tira de aulas, ¿no?, que es más o menos dirigiendo la mirada como está esta flecha. Si bien es una pérgola muy sencilla, pero vamos a ver en las imágenes siguientes cómo se plantea y cómo se resuelve, ¿no?, el sombreado y la protección solar. Es una lástima que hoy ya no esté, digamos, esta pérgola. Estaría bueno que en algún momento se la pueda
Obviamente no va a ser la misma, quizás con otras soluciones constructivas, pero seguramente va a cumplir la misma función, ¿no? De hecho, la escuela hoy cuando se ingresa a un espacio al aire libre, no tiene un acceso cubierto ni semicubierto, ¿sí? Bueno, estas son imágenes originales, ¿no? La vista desde la pérgola de acceso. Y acá vemos otro, digamos, elemento de diseño también propio de esta arquitectura situada, que es la ventilación cruzada ascendente, ¿no? Que se resuelve de qué manera. Digamos, la cubierta inclinada, ¿no? Con la parte más alta hacia el norte, que da hacia la galería del frente de la escuela, y la parte sur más baja, con la abertura más baja, entonces se logra esa circulación de aire de norte a sur, que es la más conveniente para Tucumán, y como vemos en la fotografía de abajo, también tratando de no interferir, digamos, en el normal funcionamiento del aula, ¿no? O sea que hay todo un estudio y resolución de cómo va a ser esa ventilación, y también la iluminación natural que está orientada mayormente hacia el norte, ¿no? Donde tenemos la mayor luminancia acá en Tucumán. Estas fotografías de la derecha muestran simplemente este aventanamiento que vemos del norte en la parte alta, y en la fotografía de abajo el aventanamiento más pequeño hacia la parte sur y más baja. Esta es la planta actualmente, ¿sí? Si bien se han hecho ampliaciones, no se modificó, digamos, el diseño, o sea, la esencia original del edificio. Las galerías, digamos, se mantiene la galería principal hacia el norte y se agrega, esta fila, esta hilera de 4 aulas hacia el este con galerías hacia el oeste, pero la escuela se sigue abriendo ese espacio verde, ¿no? Se sigue abriendo hacia la plaza. Sigue existiendo la ventilación cruzada predominante, por lo tanto no hay una alteración de la forma, ¿no? Ni del diseño, ¿sí? Este es el acceso, sigue siendo el mismo, pero bueno, ya sin la pérgola lamentablemente. Las aulas ya no nos quedan como una sola tira, sino como en L. El sector de servicios continúa acá, lo mismo que la administración, la parte privada del conserje y el patio. Lo que sí se agregó posteriormente, y es lo más nuevo de la escuela, es todo el sector, esta fotografía que me aparece acá es la entrada del patio, de este patio cubierto, que es vista desde acá. No sé si se logra ver, hay como un elemento pequeñito que une la galería con la planta del patio, que es este techo que vemos arriba, ¿no? En la foto de abajo a la derecha vemos el techo de la tirantería de madera. Bueno, es un pequeño techito, es original, que une estos dos elementos, ¿no? La galería con el patio cubierto, que hoy es usado como patio para deportes, salón de actos, etc. Y bueno, y como les decía, el último sector de ampliación es este en celeste, que es el sector de los jardines. Digamos, en líneas generales no afecta el partido, no afecta la composición, no afecta los valores ambientales, paisajísticos de la obra, aunque bueno, tiene otra calidad arquitectónica, otras técnicas, ¿no? Mucho más actuales. Lo positivo, bueno, que por lo menos ay, perdón, ¿qué pasó? Se me fue el... Volvió al inicio. Sí, volví al inicio, perdón. Yo creo que apreté algo. Perdón, ya, acá está. ¿Me decís, Lau, si estamos? Está perfecto. Ahí está. No sé por qué se me volvió al principio. Bueno, se accede en forma independiente a la última ampliación, que es el sector de los jardines, ¿no? O sea que tampoco interfiere, digamos, en lo que es el funcionamiento general del edificio. Eso me parece que un poco es rescatable teniendo en cuenta las diferentes intervenciones que se hacen, ¿no? En los edificios institucionales, sobre todo en escuelas, de haber podido respetar, ¿no? La idea general, digamos, ¿no? Del edificio. Y por último, un poco como para continuar con esto de la arquitectura situada, hacemos referencia a esta denominación que hace Petrina cuando se refiere a Sacriste, con este tipo de obras, cuando él habla de la modernidad criolla. Una modernidad criolla que está basada básicamente en esto que decíamos del uso, ¿no? Primero del conocimiento del medio, ¿no? En el cual uno diseña. Y a partir de ahí el uso de elementos locales, conocimiento de la mano de obra local, de la técnica de los materiales, pero sin dejar de lado criterios modernos, ¿no? Que un poco vemos qué es lo que logra conciliar Sacriste y Caminos en esta obra. Por ejemplo, se utiliza la madera, ¿no?
se utiliza tanto en las columnas como en la techumbre, digamos tenemos tejas en las cubiertas y tejuelas en el cielo raso apoyadas sobre tiranterías de madera. Pero le da una solución moderna, sobre todo para la época, ¿no? Vemos las columnas, por ejemplo, estas columnas dobles, sobreelevadas del nivel del suelo para evitar, digamos, el paso de la humedad, estos arriostramientos en los capiteles que forman estos triángulos, o sea, logra de alguna manera el uso de elementos locales, pero con criterios modernos, que es a lo que se refiere Petrina cuando habla de la modernidad criolla, ¿no? Y esta obra, bueno, en realidad también tuvo la dificultad de tener un presupuesto económico muy ajustado, no había prácticamente presupuesto para esta obra, por lo tanto se tuvo que hacer mucho ajuste también, no solamente en los materiales, sino también en la mano de obra. De hecho, el hormigón armado, por ejemplo, era como prohibido, no podía usarse, porque si no hubiese sido imposible la construcción de la obra. Y bueno, y dio como resultado este sistema constructivo. Los muros son portantes, de ladrillo común, en algunos casos simples y en otros dobles, dejados a la vista aparente, hoy están pintados. Y bueno, y como dijimos, la cubierta, como ya la describimos, ¿sí? Y por último, sí, ya para terminar, esto de el reconocimiento por parte de la comunidad educativa, que me parece importante mencionar. Hoy la escuela, bueno, tiene toda una historia que la comunidad educativa ya la reconoce, los chicos de la escuela la estudian, hay un museo que le llama Museo Pedagógico Arquitecto Eduardo Sacriste, como reconocimiento a su autor. Acá tenemos una foto de cuando se inauguró el museo. Bueno, ellos guardan ahí todos los archivos referidos al libro histórico de la escuela, por ejemplo, que el libro histórico en realidad todas las escuelas durante el primer gobierno peronista tienen su libro histórico, ¿no? Pero algunos la conservan y otros no. Bueno, en este caso se la conserva en muy buen estado, es una fuente de información importantísima. Y por otro lado también forma parte de un programa del Ministerio de Educación que se llama La Escuela Cuenta Su Historia, ¿no? Entonces como que ya existe un reconocimiento por parte de la comunidad. Y abajo simplemente para mostrar esta escultura, ¿no? Que es la escultura original, un bajo relieve de la provincia de Tucumán, es del periodo de construcción de la escuela, y a la derecha cómo se encuentra hoy, que se encuentra restaurado en muy buen estado. Bueno, elementos que me parece que son importantes y que van aportando ese reconocimiento colectivo, ¿no? de este valor histórico, arquitectónico, cultural y social y demás que tiene la escuela, ¿no? Y para terminar también con una reflexión, y yo insisto en esto de Petrina cuando define la arquitectura situada, bueno, él le llama modernidad criolla, que él digamos, la define como la ejemplaridad de una conducta, ¿no? De una obra que demuestra una postura intelectual destinada a procurar una síntesis entre los principios rectores de una corriente arquitectónica internacional, pero a su vez el respeto por las tradiciones geográficas, espaciales y constructivas de una región del país, en este caso el NOA. ¿Por qué? Porque como dijimos, este equipo de profesionales trabaja exclusivamente para un desarrollo de las provincias del NOA, ¿sí? O, si se prefiere, por la valoración de una historia, de los mandatos de un lugar y de la memoria de la arquitectura popular, pero sin renunciar nunca por ello a la modernidad, ¿sí? Me parece que está como muy bien sintetizado el concepto. Y por último, esto de remitirnos a la historia, ¿no? Como una fuente fundamental de reflexión a la hora de diseñar los edificios, como apela, digamos, Ramón Gutiérrez, ¿no? Bueno, esto sería todo. Muchas gracias, Alba, por la exposición. No sé si alguien tiene alguna consulta en particular. Si no, podemos iniciar una ronda de preguntas nosotros. Nadie se anima todavía. Había una pregunta que me parecía interesante para vos, Flor, de tu exposición, que habías planteado al principio de la charla sobre el valor de la escuela como institución de la educación. ¿Qué significaría ese aspecto? Bueno, eso no lo pude desarrollar porque ya veía que me iba a ir en el tiempo, pero es uno de los dos conceptos que a mí me parecieron fundamentales, porque cuando uno dice voy a analizar una escuela, uno habla de la escuela, pero la escuela tiene como dos connotaciones más importantes, fundamentales, que son la escuela como una entidad pública y la escuela desde el punto de vista de la arquitectura escolar. Lo que yo desarrollé hoy es el concepto del valor
como la arquitectura escolar. Pero la escuela como entidad pública o como la institución de la educación, ¿sí? Esa es la institución donde se realiza la educación, partiendo del concepto que la educación en todos los programas políticos y en los que hemos visto hoy, fundamentalmente los que yo expliqué, era fundamental, era la base, era el pilar fundamental para la consolidación de una nación en el primer periodo. ¿Sí? Y en el último que expliqué, en el de peronista, también tenía era como la base de todo el plan estratégico de Perón. Entonces, la escuela como institución de la educación, en esa doble importancia de perteneciente al pueblo, porque es una escuela pública, perteneciente al pueblo, y además por lo que representa públicamente a la vista de todos, ¿sí? Teniendo en cuenta todo ese significado cultural, social, ¿sí? Entonces, la valoración de la escuela no se puede realizar solo desde el punto de vista arquitectónico, sino desde el punto de vista institucional, ¿sí? La escuela como institución y como parte de un proyecto o de un programa político. No sé si contesté esa pregunta. Sí, perfecto, Flor. Y creo que ahí tenía mucho que ver con lo que planteaba Julio, con la escuela Monteros, lo que estabas planteando vos. O sea, exacto. Creo que está justamente enlazado en todos los periodos podemos verlo, ¿no? Pero está enlazado con lo que planteaba Julio, del liberalismo y de la importancia de la escuela como institución, ¿no? Sí, totalmente. Y un poco, ¿hay alguna pregunta respecto de lo que estaban exponiendo Florencia? Yo quisiera hacer rescatar una idea que está presente en todos y que la mencionó explícitamente acá Florencia, que es el tema de conocer este patrimonio y de conocer los rasgos que tiene el patrimonio, no solo en el caso de las escuelas, sino en todo lo que venimos viendo y lo que vienen exponiendo hasta ahora, que son aquellos elementos, aquellos objetos de valor que tiene cada uno de los edificios que han sido mostrados, expuestos y explicados. Es decir, el conocimiento de esos valores es lo que nos permite no intervenir de mala manera la obra patrimonial. Es decir, por eso es que decidimos desde el Instituto de Historia hacer este acercamiento, digamos, de aquellos, de nuestro objeto de estudio, que es el patrimonio en definitiva, para que poder llegar de algún modo con el conocimiento de por lo menos los valores básicos que tienen las diferentes obras patrimoniales, de valor patrimonial. Entonces me parece importante eso, que lo que tenemos que capitalizar, porque quizás no recordemos la fecha o una escuela en particular, o bueno, pero sí podemos recuperar los valores de cada una de estas tipologías y así poder saber de qué manera podemos intervenir en esto, ¿no? Bueno, y ese es el sentido, creo, que hemos hablado entre los organizadores y los expositores de este conversatorio. Sí, claramente. Y ahí, enganchando un poco con lo que planteaba Alba, en la escuela Paul Brusac, y ella como arquitecta en una institución pública, me preguntaba cómo se puede conciliar la práctica profesional de esas oficinas del Estado con la intervención en estos edificios institucionales. Alba. Bueno, es una pregunta muy difícil. Sí, sobre todo Julia también planteó un poco eso. Pero está bueno siempre ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque, bueno, yo antes de entrar a la facultad ya trabajaba en oficinas técnicas y una de las falencias que siempre noté es esta falta de nexo a veces, ¿no? Entre ambos ámbitos y que sobre todo en edificios institucionales son fundamentales. Esta interacción, lo que está haciendo ahora, lo que estamos haciendo del instituto me parece súper valioso,
estaría buenísimo que se sumen personas profesionales de la disciplina que están interviniendo desde las oficinas técnicas, para un poco, bueno, compartir nuestros conocimientos y de parte de ellos también compartir sus experiencias, ¿no? Porque muchas veces los tiempos desde las oficinas técnicas son a contrarreloj y bueno, siempre están atravesados por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, y muchas veces también desde el otro lado es difícil entender, ¿no? Eso. Pero yo creo que sí hay una voluntad, digamos, de trabajar en forma coordinada. Hay que hacer el esfuerzo. Yo creo que es un desafío de todos los profesionales que intervenimos, ya sea desde la teoría como desde la práctica. Nosotros como comunidad académica tenemos un compromiso enorme, donde me parece que sí hay que incluir cada vez más a gente que esté trabajando en la práctica profesional. Por lo tanto, estos espacios me parece que son súper valiosos y bueno, no tengo la respuesta. Creo que es algo que lo tenemos que trabajar entre todos y bueno, hay intervenciones que son buenas. Por ejemplo, la intervención en la Paul Brousac, bueno, no hay que defenestrarla. Dentro de todo se mantuvo, digamos, el lenguaje, los valores de la arquitectura, y hay otros ejemplos como el que puso Julio, que lamentablemente, quizás por una falta de conocimiento, como dijo Oscar, bueno, y el tiempo que te corre, bueno, terminamos teniendo esos resultados, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, todo eso sirve también para continuar trabajando en el tema, ¿no? Muchas gracias, Alba. ¿Alguien más quiere compartir alguna apreciación? Julio, ¿algo más? Yo, en realidad, lo que había pretendido, que creo que se entendió, es, el edificio en realidad está frente a mi casa. Y yo toda mi vida, al salir a la vereda, lo primero que veía era ese edificio. Está justamente frente a mi casa. O sea, la fachada sobre calle Rivadavia es el telón que me acompaña toda la vida. Y esta exposición mía pretendía ser, alejarse un poco de las exposiciones de alto valor académico que han dado las arquitectas, y hacer una especie de visibilidad, de visualizar lo que estaba sucediendo con la escuela. Y también veía que había un desconocimiento muy grande por parte de los monterizos de, eh, de lo que esa escuela significa, tanto desde un benefactor altruista, o sea, una persona que dona todo su dinero para que se hagan edificios de la educación, que no le interesó nunca la política, que no tuvo aspiraciones eh, de, de lo que hoy nos parecería común en la vida, y que, por ejemplo, en la Escuela José Mármol esa persona no esté reconocida, que le hayan cambiado el nombre, me parece injusto. Después, la obra de Pelsmacher, en Monteros específicamente, que tuvo muchos proyectos, mucha obra, y creo, como esta mañana conversaron en una entrevista que me hicieron en la radio, yo creo que lo primero que hay que hacer para que se proteja o se quiera al patrimonio es conocerlo. Entonces uno no puede querer lo que no conoce, y uno no puede proteger lo que no quiere. Entonces son escalones que uno tiene que ir sorteando y subiendo en esto. Yo lo que pretendía hacer con esta charla es, en primer lugar, que los monterizos, particularmente, o la gente del sur, conozca lo que significa esta escuela, lo que significa este edificio, lo que significó en la ciudad y lo que significó en la sociedad de esa época. Hacer que lo quieran es tan difícil como pretender que una mujer se enamore de uno. ¿Eso sucede o no sucede? Así que espero que más de un monterizo y más de un tucumano se haya enamorado de la Escuela Federico, empiece a quererla, y cuando uno quiere algo o alguien, empieza a protegerlo. Así que yo pretendí eso. Espero que se haya logrado, más allá del amplísimo eh, trabajo que hice sobre esta escuela, y que solo expuse lo esencial como para que suceda lo que había pretendido. ¿Hay alguien comparte
Margarita Fuentes una apreciación sobre la escuela Paul Glusac, y creo que Alba tuvo una experiencia, tuvo contacto con la directora, fue muy bien recibida, ¿o no, Alba? Sí, sí, la verdad que sí, una linda experiencia, fue antes de la pandemia. Después, bueno, la escuela estuvo cerrada, no pude acceder al libro histórico porque necesitaba un permiso y demás, justo me agarró la pandemia, pero la directora actual de la escuela, creo que sigue siendo la misma, está muy entusiasmada con que la escuela continúe con este proceso identitario, ¿no? Por parte de la comunidad, con este proceso de reconocimiento que ya está iniciado. Pero bueno, como insisto, a veces esto de la cuestión desde el Estado, si no hay una decisión política, la escuela todavía no está protegida ni por norma ni por ley, digamos, no forma parte de ningún listado de bienes patrimoniales, lamentablemente creo que está en ese camino. Creo que falta poco, es cuestión de voluntad quizás, pero bueno, lo bueno es que la directora es muy consciente de esto y transmite eso al resto de la comunidad educativa. Eso me parece que es algo positivo, ¿no? Que no sucede en muchas de las escuelas, ¿no? De hecho, muchas directoras me pasó a veces tener que intervenir o tener que ir a relevar, y no, vos querés hacer algo o querés, qué sé yo, algo que aporte, ¿no? Desde lo valorativo, y como dice Oscar, hay un desconocimiento tan grande que ahí ya hay como un freno, ¿no? Entonces, la conciencia no es solo de los que trabajamos en la disciplina, sino también de la comunidad, ¿sí? De la comunidad educativa, y cuando hablo de comunidad educativa, bueno, en este caso estamos hablando de escuelas, ¿no? Pero en general en edificios institucionales es toda aquella parte de la población que hace uso del edificio, ¿no? No solamente nosotros como arquitectos o como interventores, digamos, ¿no? Así que bueno, eso fue una linda experiencia con la directora, muy grata, la verdad, porque no siempre las directoras tienen esta conciencia y esta voluntad de aportar desde su lugar, ¿no? Y ahí dicen, Marga, que sería bueno, sería bueno compartirlo. Va a estar contentísima porque ella me recibió como diciendo, ay, ¿cuándo vas a volver? Que me encanta cuando vienen, y le gusta que vayan a hacer cosas por la escuela, que eso está bueno y hay que aprovecharlo, así que está buena la idea de compartirle el video. Y justamente respecto a lo que decías vos, Albita, pensaba también qué cantidad de todo este patrimonio escolar está protegido, Flor. No sé si vos tenés un... No tengo no tengo no digo el número, pero sí, las escuelas por lo menos centenarias, o sea, las primeras escuelas están todas dentro de la ley provincial. La Paul Glusac no la incluyeron, no me acuerdo por qué, porque sí estaba en un listado, en un primer listado. Bueno, no sabemos qué trámite hubo en el medio. Y escuelas posteriores, o las de la época de Perón, ninguna tiene protección. También la escuela 301, que es una de las escuelas del Plan Perón, la directora estaba súper entusiasmada. Cuando yo fui hace muchísimos años a sacar fotos, ella estaba muy entusiasmada con que todo el personal docente conociera la historia de su escuela, para que a partir de ella puedan transmitirle a los alumnos, porque es una escuela muy barrial, la mayor parte de los alumnos son del barrio. Entonces ellas pretendían que justamente los alumnos le den el valor, no solamente de ser su institución, que pertenezca a su memoria, sino lo que fue este tipo de escuela en la sociedad y en la trama urbana, ¿no? Y muchas de las escuelas centenarias están casi todas en el listado de la ley provincial, pero faltan muchísimas más. Incluso hay una de Sacriste, que es la Otilde Toro, que está en San Javier, que es una escuela que es hermosísima desde todo punto de vista, desde el diseño, la captación de las visuales, los grandes ventanales, toda la cuestión climática, el uso del material, porque está hecha todo en piedra. Y, por ejemplo, no solamente no está en el listado, sino que poca gente la conoce, ¿no? Entonces creo que sí, bueno, a pesar de que estamos remando hace muchos años con la arquitectura escolar, es como que seguimos en esa. Creo que Daniela quiere decir algo. Sí, Daniela quiere hacer algún aporte. Yo lamentablemente no he visto
tu exposición, Flor, porque llegó tarde, pero bueno, he visto las otras dos y me han parecido buenísimo. Y lo que pensaba ahora que estamos hablando de esto, de las que están protegidas, pero que igual están intervenidas no tan bien, porque, bueno, porque las comunidades educativas necesitan muchas veces, bueno, crece la cantidad de alumnos, tienen otras necesidades que tienen que ver con la contemporaneidad, y bueno, no entienden mucho cómo compatibilizar este progreso o esta ampliación con proteger el patrimonio, que a veces es muy difícil. Entonces yo pensaba, ¿cómo podríamos hacer para que esto que ustedes están exponiendo y que abre los ojos a mucha gente, pudiera llegar al ministerio, a las oficinas técnicas que trabajan sobre los edificios y a las escuelas? Digamos que las mismas directoras o la comunidad, como decía Alba, vean esto, lo conozcan, porque muchas veces la gente no se da cuenta de que está haciendo mal, digamos, no lo sabe. Y no tiene por qué saberlo en realidad, porque bueno, no es su métier, están preocupados por otras cosas, quieren que los patios estén techados para que los chicos puedan estar bajo algo y no se mojen, digamos, muchas cosas que son necesidades reales, y que estos edificios se ven afectados totalmente por intervenciones que a la Comisión de Patrimonio llegan tarde, cuando ya está hecho, y ya, digamos, hay muy pocas cosas que se pueden resolver, o temas de accesibilidad, digamos, hay muchos temas que impactan en estos edificios que a veces obviamente no fueron pensados para la coyuntura actual. Entonces, no sé, capaz que desde el instituto o desde creo que del instituto, habría que proponer esto, ¿no? Que se haga una capacitación, algo que haga que todo esto llegue a los que tienen el poder de hacerlo, digamos, que tienen el manejo de estos edificios. No sé, a Sí. ver cómo lo podemos hacer. Sería muy buena la idea de poder llevarla adelante. Perdón, creo Javier, que... tiene la palabra. ¿Cómo? Sí, es Javier que quería decir solamente algo que dijo Daniela, que sí, tienen el poder y muchas veces no tienen recursos, entonces les regalan pintura azul, la pintamos de azul. Tienen pintura dorada, les regalan pintura dorada, la pintamos dorada. Pero más allá de eso, sí han habido algunos pasos hemos logrado dar, bueno, particularmente con Ana Lozano, con Anita hemos ido a una escuela, hemos hecho una capacitación, una formación de 3 meses en la escuela Sarmiento. Y el resultado hermosa, una experiencia hermosa. Y hemos hecho la propuesta en el Ministerio de Educación y no nos dieron bolilla. Así que frustrados totalmente. Yo particularmente porque tengo miedo de cuando veo así una escalera puesta en una fachada de una escuela, ya me da miedo. Así que bueno, eso quería decir de que está buenísimo, que hemos hecho y la experiencia ha sido muy buena. Sí, me acuerdo de eso. Uh-huh. La escuela estuvo buenísimo. Lo tenemos a Oscar y Susana, vamos a ver qué hacemos. Yo quería agregar algo. Sí. Primero que nada, felicitarlo a los 3 expositores por las intervenciones. Me han parecido muy interesantes, las reflexiones poéticas de Julio, interesantísimas. Sé bastante algunas cosas de Montero, porque también lo he tocado al tema en mi tesis un poco. Y después comentarles de que participé hace unos años de unas jornadas organizadas por el Ministerio de Educación, que eran los del programa AREMIC, donde nos invitaron y tenía puntaje para las maestras a hablar un poco sobre los estilos arquitectónicos y todas esas cosas. Muchos de los que estamos presentes participamos también en el programa, en la materia que tienen en el seminario para que los sacerdotes conozcan el tema del patrimonio religioso como una manera de proteger. Creo que desde el instituto, como dice Daniela, como ha dicho Florencia, habría que hacer alguna gestión o algo
para el tema de la formación de las maestras, pero sí hubo, hará como 5 o 6 años, un programa que era el AREMIC para, creo que Daniela, vos estabas como La secretaria Secretaría de de Extensión, sí. que Sí. era un convenio con la Secretaría de Extensión para que las maestras tengan formación. No ha sido multitudinario a pesar de que daba puntajes para todos los cursos que las maestras los necesitan, pero creo que hay que darle un nuevo impulso a partir de todas las cuestiones que estamos viviendo a diario con el tema del patrimonio escolar, del patrimonio, bueno, del patrimonio en general. Perfecto, buena idea. Ahí tenemos a nuestro secretario de Extensión también. Sí, también lo vi al arquitecto Astudillo. El arquitecto Astudillo. Perdón, ¿no? Solamente quería acotar, Javier, que nosotros hemos ganado el proyecto del AREMIC Sí. para formación docente y no teníamos ningún inscripto. Y era desde el ministerio. O sea, ¿por qué? Porque justo el ministerio largó cursos gratis y como partía de que había que pagar, pero era muy, muy bajo el monto. Y entonces nadie se inscribió en nuestro curso y tuvimos 2 alumnas y tuvimos que suspenderlo porque éramos más docentes que alumnas, pero era una pena porque era justamente un curso de formación para reconocer su propio patrimonio y desde allí darlo a conocer al resto, a la sociedad, a los alumnos, pero bueno. El año que yo he participado estaba abierto a todo el público, no era tan solo para maestras y hubo mayor participación de público general que de docentes propiamente dicho, a pesar de, como digo, daba puntaje para lo que necesitan los maestros.